hambre. Amén. También eso me anima, ¿verdad? A poder seguir adelante con las clases, ya que tenemos mucho tiempo de estar sin clases, ¿verdad? Yeah. Ustedes son los culpables. ¿Ah? A ver, Recibimos el castigo. vamos a seguir y esperamos que vamos a entender con el corazón, ¿verdad? Porque Dios quiere enseñarnos cada día. Y gracias por venir, por participar Pastor, ¿quiere en la el mesa micrófono? del Señor. ¿El micrófono? No, está bien. Sí. Eso. Gracias. Y hablábamos todos presentados, vamos a seguir. Amén. Sí. Bienvenido a California, hermano Juan. Amén, gracias. Pastor Juan, bendiga. Gracias. Amén. Amén. Tenemos poco tiempo en la clase, hermano, y queremos ser concisos y tratar todos sentados, ¿verdad? Para poder escuchar. Macizos y macizos. Gloria a Dios. ¿Estás de acuerdo? Hablamos, nos quedamos la última vez. El pastor le pidió dar las clases de las primicias, ¿verdad? Y tuvimos una casa no públicamente. Entonces, porque es importante que sepamos qué son las primicias, para qué son las primicias y qué son las primicias. ¿Por qué tenemos que dar primicias? Entonces estamos viendo algunos puntos importantes de esta bendición de las primicias. Y hablamos, nos quedamos en tres cosas. Hablamos en primer lugar de los diezmos. ¿Por qué tenemos que diezmar? ¿Para qué son los diezmos? Los que estuvieron en la clase última que vimos de las primicias deben de saber, ¿verdad? Porque apuntar. Manda Carlos. ¿Para qué son las primicias? ¿Para qué son los diezmos? Como un mandato que el Señor llama que demos el 10%. ¿Tienes escrito ahí? No traje ahora, pastor. No, porque no trajo no traje los apuntes. los que trajeron apuntes, ¿verdad? A ver, pasamos de noche ahí. Los diezmos es protección, es para proteger nuestra familia, proteger nuestra finanza, nuestra casa, nuestro hogar. Cuando nosotros diezmamos, estamos protegiéndonos. ¿Contra qué? El devorador. Contra el devorador. ¿Y contra quién? Saqueado. Contra el saqueador, contra el devorador. Dice que Dios pondrá cerco entre nosotros vallado. y el devorador, el saqueador. ¿Qué más? Y los enemigos, ¿verdad? Amén. Escribimos sobre eso, muchas cosas sobre el diezmo. Amén. Y las ofrendas. Cuando ofrendamos, ¿qué hacemos? Mano Cuba. Nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios. ¿Qué más? ¿Qué es la ofrenda, hermano? Bueno, hermano, la ofrenda viene siendo realmente la que Hablando de financiero, ¿por qué ofrendamos? que ofrendamos nosotros por agradecimiento al Señor, era de saber que estamos realmente totalmente bendecidos en Él. Y sabemos también, hermano, pues que hay gastos aquí, ¿me entiendes? En donde nos estamos congregando. Amén. La ofrenda es la siembra. ¿Para qué hay que sembrar? Así es. Para cosechar. Para que haya cosecha. Amén. Si no sembramos, No hay no cosecha. cosechamos. Entonces la ofrenda que nosotros damos acá es la siembra, nuestra siembra cada día. En segundo lugar, cuando ofrendamos nos acercamos a Dios. ¿Sí? ¿Cómo acercar al pueblo de Israel a Dios? ¿A través de qué? De ofrendas. Entonces, cuando el pastor dice levante su mano con la mano derecha a ofrenda, es porque nos vamos a acercar a Dios. ¿Sí?
Entonces, en primer lugar, es la siembra para cosecha, para que siempre haya cosecha. Siempre estemos cosechando. Y en segundo lugar, para acercarnos a Dios. Cada vez que ofrendamos, nos acercamos a Dios. Amén. ¿Y para qué son las primicias? Hermana Edith, hermano, sí. ¿Para qué son primicias? ¿Por qué tenemos que dar primicias? Hermano, ¿cómo? Bueno, a lo que entendí, las primicias son como Eso lo vimos, una ¿eh? aseguranza, Una aseguranza. de nuestras finanzas en todo el año. A ver, las primicias son para marcar un buen año. Cuando nosotros damos las primicias, estamos asegurando un año bendecido, un buen año para nosotros, para nuestra familia, para la iglesia. Cuando nosotros damos lo primero del fruto, que se llama primicia, ya lo vimos la última vez, estamos marcando un buen año, un año bendecido. Siempre vamos a tener, todo el año, vamos a tener en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra bolsa, en nuestro banco, nuestras finanzas van a crecer. ¿Sí? Amén. Cuando nosotros damos nuestras primicias. ¿Sí? Sorry, ¿qué son premisas? Primicias es, vamos a explicar, vamos a entrar ahorita ahí. Amén. Yes, amen. Las primicias, esto explicamos en la última vez de clases, ¿verdad? Habían 7 fiestas, ¿verdad? De las primicias. Y las primicias era la tercera fiesta. Y la fiesta de la primicia, vamos a ver Levítico 23, 7 al 14. En el verso 10, dice que celebraba el año Nisan, que era enero, ¿verdad? Según vemos la estadística de la escritura. Y era conocida por la fiesta de los primeros frutos. Pongan, hermano, las primicias es la fiesta de los primeros frutos que usted cosecha. ¿Sí? Lo primero del fruto que cosecha. ¿Sí? Oh, ok. Entonces, la escritura está en Levítico 23, 7 al 14. Vamos a explicarlo, ¿verdad? Ya vimos la resurrección de Cristo, vimos como primicias de los que durmieron. Solo márquelo de Levítico capítulo porque vamos a seguir adelante, eso lo explicamos ya en la última clase. Amén. Amén. Es la ofrenda del primer fruto. O sea, cuando usted saca su salario, tiene un salario, un sueldo, ¿verdad? Es un trabajo. Y el primer sueldo de su trabajo, usted va a sacar las primicias para Dios. El primer sueldo de su trabajo. ¿Sí? Vamos a explicarlo más adelante. Entonces, hablamos de la resurrección de Jesús. Dice que 1 Corintios capítulo 15, verso 20, dice que Él es primicia de los que durmieron, ¿verdad? Él fue el primero en resucitar de los muertos, ¿verdad? Como primicia, para que tengan una idea. 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Quiere decir que la ofrenda de la siega era el día después del sábado, después de la Pascua, como primicia, que era domingo, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Verdad? Amén. El primer día de la Pascua, domingo. Amén. Levítico 23, verso 9 lo dice, ahí, a la escritura. Levítico 23, verso 9. Día de los israelitas, le dijo el Señor, cuando hayan entrado ustedes en la tierra que yo les voy a dar y hayan cosechado su trigo, dice la escritura, deberían de presentar el sacerdote el primer manojo de su Cosecha. el primer fruto de su cosecha. Eso lo expliqué mucho en la última clase que tuvimos. Pasa que como no todos vienen y repetimos, nunca pasamos de una clase a otra. Amén. Sí, hermano. Y
Yo quiero saber si es al principio de año o a qué mes. Cada principio de año, cada enero, ¿sí? Sí, enero. El primero sueldo o salario o bonos o taxes, ¿verdad? Sí. Que usted recibe, lo primero de su sueldo, saca su primer y lo da a la iglesia, ¿sí? Amén. ¿Para qué? Para que su año sea bendecido. Gloria a Dios. Para que su año sea bueno, sea abundante, ¿verdad? Haya bonanza en ese año para toda su familia, su casa, su hogar, sus finanzas, ¿verdad? Una pregunta más. Sí. Por el diezmo, cuando, por ejemplo, así como yo que no trabajo, sino que yo recibo del Social Security, ¿lo puedo dar cada semana o cada mes, de una sola vez? Yo no sé cada cuánto usted recibe su Social Security. Una vez al mes. Va, entonces, hasta que usted recibe su cheque, Ajá. entonces usted lo cambie antes de comprar cosas. Sí, antes solo sacándolo del banco. Usted saca lo primero del diezmo, ¿verdad? Wow. Antes de comprar su market, antes de pagar su renta, usted paga sus diezmos, ¿verdad? Ok. Porque si lo paga después que pague todo, Ya lo entiendo. no le va a alcanzar. Va a tener que Ouch. prestar. No, ya, por eso. Pero si lo saca antes de desmenuzar el dinero, le va a alcanzar Ok. y le va a sobrar. Hermano, ¿Sí? entonces las primicias es una parte y los diezmos es otra. Por eso, primicias, diezmos y ofrendas. Primicias, diezmos y ofrendas. El diezmo es A ver. viene siendo Entonces, las primicias son para marcar el año. Los diezmos son para proteger, para estar protegido. Lo vimos en las escrituras. Y las ofrendas en la siembra para cosechar. Amén. Es acercarse a Dios para sembrar. Una pregunta más, hermano. Amén. Sí. Una pregunta. Sí, hermano. Pero el diezmo es para engrandecer el ¿cómo se llama? Engrandecer. Por ejemplo, aquí está un pequeño. Es para, el diezmo sirve para engrandecer Ensanchar el reino. el reino, sí. Para la iglesia, para que Oh, haya siempre alimento para usted. oh, ¿Sí? Gracias. Amén. La palabra del alimento, la palabra no escasea para usted, siempre hay una palabra para Sí. usted, hay una respuesta para usted Sí, y gracias. siempre haya beneficios para su vida, Sí. para su familia, para su Beautiful. casa. Amén. Amén. Cuando no lo hacemos, estamos perdiendo los beneficios de Dios para mi vida. ¿Sí? Viene el saltón. y nos El va a revoltón ni nada. Viene el ávaro Y se va lo a lleva. sacar todo lo último que tengamos, ¿verdad? Amén. Viene el saltón y va a comer nuestras raíces que están dentro, ¿verdad? De la palabra, la semilla. Amén. Vamos a seguir adelante. Entonces, las primicias, hablando otra vez, Dios instruyó a Moisés y le dijo en el capítulo 23, verso 19, las primicias de los primeros frutos. Éxodo 23, 19. También el 34, 26 de Éxodo. También Deuteronomio 28, 1 al 13. Síbalo. Voy a repetir. Éxodo 23, 19. Éxodo 34, 26. Deuteronomio 28, 1 al 13. Dios le dijo a Moisés, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que en la casa de Jehová haya abundancia, haya palabra, haya vida. Recuerden que la palabra es vida. La escritura es conocimiento. ¿Cuántos buscan conocimiento? Amén. Amén. ¿Cuántos buscan la vida? Amén. Amén.
La escritura nos da conocimiento, pero la palabra de Dios nos da Vida. vida. Es lo que necesitamos, ¿verdad? Una iglesia que tenga la vida de Cristo fluyendo. En Aleluya. Amén. nosotros. Amén. Dice que las escrituras son inspiradas por Dios. Toda escritura es inspirada, pero la palabra. ¿Qué es la palabra, hermano Israel? ¿Qué es la palabra de Dios? Ya lo escribieron ustedes ahí. ¿Ah? Vida. Hermana, ¿su nombre es? ¿Ah? Martín. Cuando usted entra a una iglesia, la invito a la iglesia, entra a una iglesia. ¿Cómo sabe usted que esa iglesia tiene vida? ¿Cómo sabe usted que esa iglesia está muerta o está viva, o tiene vida? ¿Cómo sabe usted? Al entrar a una iglesia. Pues se siente, hermano, la presencia del Señor por él, por el mover del Espíritu Santo. Y que están alegres. ¿Hermana pastora? Por la palabra. Porque habla, Sí, la palabra. la palabra. Hermano. La iglesia está viva cuando está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Sí? Los frutos espirituales. Ahí vamos. ¿Cómo sé yo? Entro a una iglesia, ¿cómo sé yo que esa está Oye, viva o está los muerta? dones. Tiene mucho gozo también. Los dones de Dios. Los dones. Los dones. Si no hay dones fluyendo, la iglesia es muerta. Pero cuando hay dones del Espíritu fluyendo, la iglesia tiene vida. Aleluya. Es una iglesia viva. Ya. Amén. Por los dones. Entonces, ¿era por los dones? Los dones, los frutos, fluyendo, cada culto, cada servicio. Vemos una iglesia que tiene la vida. El problema, la iglesia de los Corintios es una iglesia viva. Fluían los dones, fluían los frutos. Pero era una iglesia carnal, era un problema. Peleaban. Oh, ya. ¿Sí? El problema era la carnalidad de la iglesia. Pablo habla de tres tipos de hombres: hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay en la iglesia, hermano pastor, más? ¿Qué es lo que más hay? ¿Espiritual o carnal? Es obvio. Estamos aquí porque buscamos lo espiritual, ¿no? Sí, carnales. Pero hay de todo, sí, hay de todo, hermano, porque dice la escritura que el trigo y la cizaña. No les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Oh, ya. Celos, había contienda, había problemas. Ya. Peleando, Uno de Cleo, reclamando, quejándose. A los niños hay que cuidarlos, hermano. A los niños hay que cuidarlos. Se quejan, hacen berrinches, brincan, quieren esto, quieren el otro, reclaman, se quejan. ¿Verdad? Hay que andarlos cuidando. Yep. ¿Qué es lo que les fluía? ¿Quién estuvo en un culto de esos corintios, o sea, de esa primitiva? ¿Quién, uno de ustedes tuvo un culto de esos? No. ¿Ah? ¿Qué es lo que había en el culto? ¿Qué había en el culto de esa primitiva, de esos corintios? ¿Qué es lo que había? ¿Qué? Había los dones del Espíritu de Dios. Sí. Había profecía, había sanidades, había prodigios, había milagros, había sanidades. Capítulo 14 de 1 Corintios. ¿Qué es lo que había? Yo nunca estuve en un culto de ellos. Pero la Biblia dice 14, 26. ¿Qué es lo que había? Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunéis?
cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué es lo que había? Revelación, Salmo, doctrina. Hablaban en lenguas, tenía revelación, interpretación, todo eso había. Amén. Tiene salmo. Si el Había apóstol problema. Pablo resucitara nuevamente y el apóstol Pedro y vendría a su iglesia, ¿se separarían? ¿Y esto qué? Yo no sabía. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Amén. Pero en el nombre de Jesús vamos a alcanzar ese nivel. Amén. Poder en Cristo. Amén. Amén, Señor. En el nombre de Jesús Sí, Señor. podemos alcanzar esos niveles espirituales. Sí, Señor. Si cada de uno de nosotros nos proponemos, ¿verdad? Nos proponemos y entramos a ese proceso de purificación, vamos a alcanzar esa libertad. Antes que Cristo venga, si no, como dice en Guatemala, hermano pastor, escamicha. Ishkamish. Se acabó. Estamos muertos. Se acabó. Vamos a morirnos como carnales. Amén. Entonces vamos a seguir. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová como primicias. Quiere decir, vamos a leer la otra Éxodo 34, 22 a 26. Dice, también se le dará la fiesta de la semana de las primicias de la siega de trigo y la fiesta de la cosecha de la salida del año. Dios prometió acá. Vamos a leer Éxodo 12, 29. ¿Qué prometió Dios aquí? ¿Qué le promete al pueblo? A ver, alguien que lo lea, por favor. 12:29. Éxodo 12, 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. En primer lugar, Dios prometió arrojar a nuestros enemigos. En segundo lugar, ensanchar nuestro ¿qué? Territorio, según capítulo 34, 22, 26 de Éxodo. Dice que Dios prometió arrojar a nuestros enemigos de parte de nosotros. En segundo lugar, ensanchar nuestro territorio. ¿Qué es ensanchar nuestro territorio? Engrandecer. Engrandecerlo. Hacerlo crecer. Prosperarlo. Multiplicarlo. Avanzar. Conquistar. ¿Sí? Él prometió hacerlo. A través de nuestras primicias. Arrojar a nuestros enemigos. Amén. Si en Éxodo 12, 29, dice que Dios arrancó a los primogénitos de Egipto. Los mató. En segundo lugar, Dios protegió a los primogénitos de Israel. Nadie murió. Mire esa protección. Cuando usted da sus diezmos, sus primicias, usted está protegido con su familia. Vengan vientos, vengan terremotos, vengan lluvias, vengan llenas, vengan diluvios, a usted no llegará. Aleluya. Porque usted está protegido por Dios. Él ha prometido protegernos, estar con nosotros. Amén. Amén. Tercer lugar, Dios despojará a los impíos para bendecirnos. Éxodo 12, 31, 36. Léalo. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. ¿Hasta qué dijo? Sí.
¿Hasta cuál? 32. Entre 12, 32 y 36. Por ahí está bien. Solo téngalo usted, léalo, escríbalo, porque no hay mucho tiempo de leerlo. Dice que Dios despojará a los impíos. ¿Para qué? Para bendecirnos. ¿Qué son los impíos, hermano? ¿Qué es un impío? El que no tiene temor de Dios. Porque no ¿Y el conoce pío? a Dios. Es el que es Por eso, hermano, como el que se conoce. El pío. Aquí vamos dos cosas, ¿verdad? Cuando es pío, habla de santo, de santidad. Impío no es santo, es sin santidad, es carnal. Está ahí, pero es carnal. ¿sí? por eso, hermano, cuando salió el pueblo de Egipto, ¿verdad? Ellos no se vinieron con las manos vacías. Ellos fueron, deben oro, deme plata, porque ya nos vamos. ¿Sí? Y les daban en abundancia. Salieron riquísimos. Riquísimos. Sí, Amén. ya. Salieron muy La gente ricos impía, amén. se curaron toda el tiempo de esclavitud que estuvieron ahí. Pastor, pero Amén. pastor, pero si dice que es carnal, entonces el impío, ¿puede entonces un impío entonces ser cristiano entonces? Claro. ¿Sí puede? Ay, Es un carnal. Está ahí, pero ha sido convertido. no es entonces. Ha nacido del Espíritu, ha nacido del agua, ha nacido de nuevo, pero Es carnal. no es santo. No ha llegado a la santidad, es impío. Wow. Sí, porque la palabra es libre. O sea que hace días estaba leyendo, hermano, que concerniente era de unas personas que estaban echando fuera demonios y van los apóstoles y le dicen, Señor, aquí andan unos haciendo estas cosas y no son de los de nosotros, no son cristianos y mira, déjalos, ¿verdad? O sea que, ¿me entiendes? Ahí vemos que la palabra de Dios es probable, quien sea la puede hablar, el efecto que hace la palabra la hace, aunque la persona está perdida. Sí, amén. El impío es una palabra griega ¿no? que quiere decir sin santidad. El impío es una palabra griega que quiere decir sin santidad. El pío es una palabra griega que quiere decir santo. Santo. El antídoto para poder dejar de ser carnal es la santidad. Lo único que va a quitar toda carnalidad de nosotros es la santidad. Por eso que dice, ¿verdad? Sin santidad. Nadie verá verá al al Señor. Amén. Ujú. Seguimos leyendo acá. Ahora, hay un principio básico que vamos a dar sobre lo número uno. Lo primero es Dios. Bajo el tema. Lo primero es Dios. El principio básico de primicia. Primera de Reyes 17. Capítulo 17 de Primera de Reyes. El verso 8 al 16. ¿Tienen conmigo? Amén. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, hablando de la viuda de Serepta. Levántate, vete a Serepta de Sidón y mora ahí, he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá,
hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. ¿Por quién? Elías. El profeta Elías. A mí me gusta hablar mucho de Elías, ¿verdad? Es un profeta que Dios ha escogido para la restauración de la iglesia. ¿Cuántos saben esto? Yo creo que apliqué ese mensaje acá, ¿sí? Amén. Y vemos aquí algo tremendo para dar un ejemplo de lo que es darle primero a Dios antes que a mí, ¿verdad? Primero a Dios. Y el mandamiento realmente te dice: amarás al Señor tu Dios primero sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos saben que hablamos de los mandamientos acá? Amén. ¿Cuántos mandamientos son para verticales, para Dios? ¿Cuántos? 4, ¿Y cuánto va al prójimo? 5. 6, ¿verdad? Bueno, entonces, primero es Dios. Lo primero es Dios en nuestra vida. Dios debe ser el primero en nuestra vida. El primordial. Hay cosas primordiales en la vida. Y en la vida cristiana, en la vida espiritual, en la vida de la iglesia, lo primero es Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano pastor? ¿Por qué es el primero Dios? Para que nos vaya bien sobre la tierra. ¿Para qué? Nos vaya bien sobre la tierra. Para que nos vaya bien sobre la tierra. ¿Otra opinión por ahí? Hermano. ¿Para qué? Para tener vida. Para tener vida, claro, la vida de Cristo. Hermano, ¿para qué? Para tener bendición. Haya bendiciones, ¿verdad? Mire cómo saben los hermanos, ¿no? ¿Para qué? Ajá. Porque es el centro de nuestra Sí. adoración. El centro de nuestra razón, de nuestra vida. Amén. Entonces, es nuestro creador. Podemos hablar tantas cosas que por el motivo por cual es primero Dios en nuestra vida. Entonces, lo primordial como creyentes, como cristianos, es Dios en nuestras vidas. Lo primero es para Dios, ¿verdad? Para que en nuestra vida haya abundancia en la vida espiritual, en la vida física y en la vida económica, ¿verdad? Para que siempre tengamos la vida de Cristo fluyendo en nosotros, ¿verdad? Amén. Y nunca nos falte nada. Entonces, aquí tenemos una escritura, un principio, ¿por qué Dios es primero? En Elías y la vida de Serepta. Dice que la harina de la tinaja no escasearía, ni el aceite ni la vasija no iba a disminuir, ¿verdad? En el verso 14. ¿Qué hizo Elías? Acá dice que Elías hizo ella hizo lo que dijo, como dijo Elías. Le cocinó primero a él y comió. Ella y su casa y muchos días. Dice que no solamente comió Elías, también comieron ellos, ¿verdad? Por mucho tiempo, nunca escaseó, nunca disminuyó. ¿Por qué? Porque ella hizo lo que Elías le había dicho y le creyó. Entonces, el principio de la obediencia, ¿cuál es? ¿Ah? Creer. Si no creemos, nunca vamos a ser obedientes. Creer. Por ejemplo, entre nosotros, la familia, si el hijo no le cree al padre, ¿sabes que le va a obedecer? No. ¿Sabes que no le obedece? Entonces, el principio de la obediencia es creerle a Dios. Entonces, cuando le creemos a Dios, desata un poder sobre nosotros. Aleluya. ¿Verdad? Sí, amén. Entonces, ella le creyó a Dios. Le creyó al profeta Elías. Y como le creyó, hizo como le dijo, hubo mucha bendición, mucha abundancia. No perecieron. Ellos vamos a morir.
pero no murieron, sino que vivieron. ¿En medio de qué? De la abundancia, ¿verdad? Porque le hizo Dios como lo dijo. Amén. Amén. Entonces Dios nos convierte en provisión. Al mismo tiempo que nos convierte en provisión, también nos provee. Fíjese qué cosa, ¿no? Cuando primero le damos a Dios, nos convierte en provisión. Podemos proveer, pero también nos provee para nosotros. Qué importante esto. Nos convierte en provisión y también nos provee. Qué abundancia. Entonces, la palabra provisión es una palabra compuesta de dos vocablos. Escríbanlo porque es importante. Pro, la palabra pro, significa a favor de, ¿verdad? Pro, a favor de. Visión significa poder para ayudar. Visión, poder para ayudar. ¿Escribir? Sí, amén. Poder para ayudar, porque estamos a favor de lo que vemos. Estamos a favor de lo que vemos. Es importante esta palabra. Quiere decir que Dios siempre ha estado a favor de su pueblo. Dios siempre ha estado a favor de su pueblo. Ha estado con su pueblo y viendo las necesidades de su pueblo. Usted no se preocupe, usted dé. Amén. Y Dios estará al cuidado de usted. Aleluya. Usted no se preocupe que viene mañana. Gloria a Dios. Usted, si usted hoy da 100 dólares, lo único que tiene da 100 dólares, lo único que tiene no tiene nada en la bolsa, no se preocupe. Que Dios le va a proveer. Yo creo en esa palabra. Solamente tenemos que creerle a Dios. Amén. Aleluya. Creer a esa palabra. Sí, amén. Si la palabra es vida, yo voy a creer a esa palabra. Porque si mañana no tengo, ¿qué importa? Dios va a proveerme. Cada día trae su Porque yo vivo en la abundancia. Cuando le creo a Dios y doy a Dios todo lo que tengo o lo que yo puedo dar, ¿qué me voy a preocupar? ¿De qué me preocupo? Es cuando le creemos a Dios. Hello. El problema que Dios tiene con nosotros son en dos cosas: en creerle y en obedecer. Wow. ¿Sí? Moisés estaba con el pueblo frente al mar. El mar estaba seco. Y ya Dios le había dado una palabra a Moisés. Y cuando estaban frente al mar, venían los soldados, los de Egipto. Ya ellos podían verlo. Y se afligieron. Se angustiaron. Y empieza el pueblo a hablar con Moisés. ¿Para qué nos trajiste? ¿Para que muramos? A este desierto. Y Moisés le dice al Señor: Señor, ¿qué hago? El pueblo me reclama y me quiere linchar. Señor, ¿qué hago? Le digo: Dios, no te dije, Moisés, que levantara la vara y apuntaras a la... No te lo dije, Moisés. Sí. Y solo puso la vara sobre el mar y el mar se abrió. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, creerle a Dios. Muchos, es diferente, ¿verdad? La palabra. Creerle a Dios o creer en Dios. Son dos cosas diferentes. Todo el mundo cree en Dios, hermano. Hasta los demonios. Hasta los demonios creen. Pero creer Y obedecer. marca la diferencia. Así es. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Dios siempre está a favor de su pueblo y está siempre viendo las necesidades de su pueblo. Gracias, Señor. No Aleluya. se preocupe, no se aflija. Dios ha prometido estar con nosotros y proveernos. Sí, amén.
conforme a nuestra necesidad. Amén. Amén. Entonces, al entregar las primicias, dice que se hacía una oración. Se oraba, confesando que sus frutos o primicias eran el producto de la obra completa de Dios. Esto es fantástico. Esto es fantástico. Dice que hacía una oración y confesaban que sus frutos que habían traído o primicias eran el producto de la obra completa de Dios, dice acá. ¿Y está eso? ¿Ah? ¿Ah? ¿En qué parte del escritura está? Donde leímos aquí, en la Éxodo 12, 29, Éxodo 12, 21, 33, Éxodo 12, 21, 36. Estoy desglosando esos tres textos bíblicos, ¿verdad? Acá. Voy a repetir. Éxodo 12, 29. Éxodo 12, 21 al 33. Éxodo 31 al 36. Y también 1 Reyes 17, 8 al 16. Elías con las mujeres de Serepta. Verso 14 y verso 15. Estoy desglosando acá. Amén. Es un desglosamiento de estos, una combinación de estos textos que estoy yo sacando acá. Amén. Entonces, aquí vemos que anteriormente dice que hacía una oración confesando que los frutos, o lo que ellos habían traído, las primicias, eran producto de la obra completa de Dios, sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo lo sacó? Con poder, con autoridad. Ellos celebraban ese tiempo. Cuando daban primicias, oraban y celebraban juntos, que era la obra que Dios había hecho en ellos, sacándolos de la esclavitud de Egipto. Amén. Pues era un pueblo, hermano, que estuvo a punto de perecer. Punto de perecer. En ese momento, Dios los saca de Egipto, ¿verdad? Para poderlos libertar. Cuando, yo he explicado muchas veces que cuando el pueblo del Señor se volcó a la idolatría, motivado por la Jezabel, ¿verdad? La esposa de Acab. Y el pueblo estaba ya metido en la idolatría. Dios envía a Elías. Y Dios desafía al pueblo, desafía también a los idólatras, ¿verdad? Amén. Y le dice a Israel, decídanse. El que conteste a Dios, a él seguir. Aleluya. Habla de una definición. ¡Defínanse! ¿Sí? Él dijo, defínanse pues. El que conteste a Dios, el que conteste a Dios, a él seguir. ¿Verdad? Entonces, tenemos nosotros como creyentes que definirnos de una vez por todas. Wow. O queremos seguir como estamos o queremos mejorar. 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 ¿Es que tenemos que hacer? Creer y Darle obedecer. primero a Dios lo que a Él le pertenece. Amén. Wow. Entonces vamos a prosperar y vamos a ser muy bendecidos en este camino. Amén. Amén. Muy prosperados, muy fructíferos, ¿verdad? Muy bendecidos. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Defínanse. Que fíjese que la pobreza, hermano. ¿Quién quiere ser pobre? No. Hay pobreza y hay escasez, hay dos cosas diferentes. La escasez es una cosa y la pobreza es otra cosa, ¿verdad? Amén. Pero cuando entramos, hay un conflicto con los pastores, ¿verdad? Yo entraba en conflicto con muchos de ellos, ¿verdad? Cuando se habla de la pobreza, ¿verdad? Entonces, y la pobreza es una maldición. Una maldición. Muchos no lo aceptan, pero puedo probarlo con la Biblia.
Es una maldición. Pero muchos conflictos hay porque dice, Cristo vino y quitó toda maldición de nosotros. Es cierto. Él nos limpió, con los sangre, nos redimió, nos quitó toda maldición. Pero cuando nosotros no le damos a Dios lo que a Él le pertenece, lo que es justo, entonces vamos a entrar a la pobreza. No solamente a la carencia, sino a la pobreza. ¿Habrá una iglesia pobre, hermano pastor? ¿Hay iglesia pobre? ¿Será, hermano pastor, iglesia pobre? Yo conozco varias. Bueno, conozco varias que realmente nunca. Y yo en mi corazón se pone chiquito cuando me dice, hermano, fíjese que la iglesia es pobre y no podemos. Entra un conflicto en mi corazón. Pero yo creo en mi corazón y a través de la escritura que no hay iglesia pobre. No existe. Entonces no es la iglesia de Dios. Dice que Él se hizo pobre ¿para qué? Para enriquecernos. Sí, amén. ¿Sí o no? Pastor, perdone. Cuando te hizo la pregunta, yo conozco pastores que declaran que tenemos una iglesia. Declara, pero no es bíblico. Ajá, por eso le digo que conozco varios. Es un paradigma. Conforme lo declara el pastor, a veces influye. Y la gente. Si yo declaro que soy pobre, Dios no puede hacer nada ahí. Yo lo que iba a decirle, perdón, era lo que está en mi corazón es iglesia de Dios. No hay ninguna iglesia de Dios que sea pobre. No existe. Las demás, pues obviamente la presencia de Dios quizás no está ahí. No sé, eso iba yo a expresar. O pueden no sé, decirlo. o puede haber decirlo. presencia, no sé. Hay presencia de Dios, creo que hay presencia de Dios. Porque ahí está el Señor, ¿verdad? Prometió estar con nosotros. Amén. Pero la pobreza, Por falta de, por no dar. falta de creer y no obedecer. ¿Es el mismo por concepto no dar. de impío, pastor? ¿Ah? ¿Sería el mismo concepto de impío? No. Pobreza económica, financiera, es porque no damos. Entonces entramos a la pobreza. Dios nos está bendiciendo. Dios nos está prosperando. Dios no está dando absolutamente nada. Cuando declaro que soy pobre, pues Dios no puede hacer nada. Cuando digo que la iglesia es pobre, da compasión, hermano. Porque no damos. No se honra los ministerios, no se honra a Dios. Cuando nosotros damos primero, estamos honrando a Dios. Gloria a Dios. Cuando damos diezmo, estamos honrando a Dios. Estamos cumpliendo con el pacto. Cuando ofrendamos, estamos honrando a Dios. Estamos sembrando para cosechar. ¿Sí? Entonces, como no honramos a Dios, tampoco nos honra a nosotros. Dice, yo honro a los que me honran. Sí, así es el que yo honro a los que me honran. Yo soy misericordioso con los misericordiosos. Amén. Entonces, las primicias es una de las ofrendas que no solamente nos acercamos a Dios, sino que estamos abriendo la puerta a la prosperidad de ese año. Amén. Amén. Sí. ¿Cuánto quieres ser ricos? Amén. Yo sí. Yo quiero ser rico. Yo sí quiero. Entonces, sí, pues, Hermano, concerniente a una iglesia pobre, nosotros junto con mi esposa, íbamos muy seguido para Tijuana, hace unos 20 años atrás. El concilio de aquí agarró esas iglesias, a apoyar a esos pastores. Eran como algunos 80 hermanos, y todos daban su diezmo y su ofrenda. Pero el diezmo era de 10 pesos, 5 pesos, y era conforme a lo que ganaban. Y no había pues ni siquiera para ayudar al pastor en algo, pero todos estaban dando lo que ellos ganaban. Era una iglesia pobre, que ellos eran bendecidos a través
del concilio que nosotros llevábamos, ¿verdad? Materiales, cosas para aquellos porque no tenían techo. ¿Verdad? ¿Te recuerdas, mija, que no tenían techo? No tenían, estaban las paredes, pero no tenían techo. Pero era una iglesia grande, pero le daban sus diezmos. Una vez me tocó a mí ayudarle al pastor a contar, ¿verdad? Los diezmos eran 5 pesos, 10 pesos en aquel tiempo. No alcanzaba. Entonces, yo pienso que no es el todo en ello, en que la gente da, sino que realmente el Señor va a proveer por otro lado, yo me imagino. La mujer de Serepta, estamos viendo ahorita un ejemplo, ¿qué tenía? Nada. ¿Tenía abundancia? No. ¿Qué tenía? No, lo único que tenía. ¿Y qué hizo? Aceite más. Obedeció. Dio lo que tenía. Yo lo poco que tenía. Hizo como Dios le dijo. Por eso ahí entra lo que usted dijo ahorita. Exactamente. Cuando nosotros no le creemos a Dios, nada va a pasar. No, Pero a veces nosotros mismos, no le creemos. Cerramos las puertas. Amén. porque siempre Entendemos. decimos no tenemos. Es, O lo damos, es fácil de entender. no de corazón. Tenía lo único que tenía que era. Solo Aceite y un poco ¿Sabes que vamos a morir? Mire cómo acabó. Y murió su hijo. No. ¿Ah? Murió. ¿Por qué? Porque ella declaró que iba a morir. ¿Sí? Oh, wow, no sé. Ella declaró. Mire qué poder tiene, hermano, la palabra. Pero no murió de hambre. Lo tuvo que resucitar Elías. ¿Sí o no? Elías resucitó. Entonces, cuando declaramos, las cosas van a suceder. Soy pobre, ¿y qué? Soy rica. Yo soy rico. Ahí me muero de la pobreza, ¿verdad? En nombre de Jesús. Entonces, vemos aquí, esta mujer dio todo, le creyó a Dios, le creyó al profeta, ahí hubo abundancia y hubo vida. Amén, hermano. Vamos a terminar ya. Ahora, las primicias de Dios compartidas con nosotros. Ese es el título otra vez, otro tema, ¿verdad? Las primicias de Dios compartidas con nosotros. Hermano, por favor, créale a Dios. Salga de la pobreza, salga de esa calamidad. Salga. Disfrute, hermano. El evangelio es para disfrutar las riquezas de Dios. El evangelio es para disfrutar los beneficios de Dios. Disfrute. Amén. La prosperidad no es solamente agarrar y aguardar. Eso no es prosperidad. Porque la prosperidad es un círculo que nunca va a fallar, nunca va a faltar. Si yo solo agarro para guardar y no lo disfruto, esa no es prosperidad. No se próspero. Por eso Lo disfruta. Hay que disfrutar. La prosperidad siempre va a haber, nunca va a faltar. dijo el evangelio es para disfrutar. Disfrutar la riqueza de Dios. Me dice pobre para enriquecer a muchos. Amén. Las primicias de Dios compartidas con nosotros. Ahora, Dios es el ejemplo de todo. Cristo, nuestras primicias, Hebreos capítulo 1, verso 6. Hermanos líderes, pastores, nunca declare que usted es pobre con la iglesia. Nunca. Usted declárese, Hermano Hebreos, próspero. Declárese 1:6. Cristo, nuestra primicia. 1 Corintios 15:20. Cristo, nuestra primicia. Romanos 8:23. El Espíritu Santo como primicia. Yo le conté al pastor Arnoldo y al pastor, al apóstol de la iglesia. Hay muchos hermanos en la iglesia. Allá en Guatemala estuve predicando la que fui. Y recogieron la ofrenda. Después, cuando terminó el culto, dice el pastor, los de la cuota del concreto, que pusieron concreto afuera, al parque. No se olvide la cuota del concreto. Y todo Dios, lo que tenía era su cuota del concreto.
y dieron la cosa secreta. Después dijo, vamos a acabar la ofrenda para el predicador. Ya nomás no tenía. Ya no tenía para. Ya no tenía para. Dieron su pedazo concreto. No, una bolsita plástica, unos fichas. Dije, no, hermano, lo doy para concreto, mano. Ahí lo doy para concreto y ahí les digo, no me sale nada. ¿Honran al ministerio? No. ¿Cómo lo honran a Dios? ¿Verdad? Eso es tremendo. Porque ellos desconocen e ignoran el misterio del Señor. No es porque, sino que la ignorancia, ¿verdad? Nos hace, nos mete en la pobreza. Amén. Les cuento esto porque es un ejemplo, ¿verdad? Lo que es. Cuando no se honra los misterios, eso va a pasar, ¿verdad? Ahora, aquí en Hebreos capítulo 1:6 dice Cristo como primicia. Cristo fue dado a nosotros el primero entre los muertos. ¿A quién? A la iglesia, ¿verdad? Al mundo entero. Amén. Un ejemplo, la primicia. Dios como ejemplo acá. 1 Corintios dice que Cristo fue el primero de los que durmieron. Aquí en Romanos 8:23 dice que el Espíritu Santo fue dado como primicia a la iglesia. Dios, mire cómo Dios principió a enseñar lo que son las primicias, ¿verdad? A través de estos textos vemos cómo Dios empezó con las primicias, a enseñar lo que son primicias. Yo pregunto a todos ustedes esta noche, ¿cuántos dieron sus primicias este año? 1, 2, 3, 4, 5. Los demás no, ¿verdad? Así que todavía hay tiempo de dar para marcar el año. Gloria a Dios, amén. ¿Ah? ¿Cómo? El primer salario de su semana o su Pero ya estamos en marzo. puede darlo. Puede darlo, sí. No hay. Puede darlo todavía. Amén, como primicia. Sí, hermano. No sé si puedo compartir un testimonio. Claro que sí, claro que sí. De la iglesia que el Señor me permite pastorear. Amén. En una oportunidad me dijo una persona, fíjese pastor, que el Señor está poniendo en mi corazón que la primer venta que yo haga durante el día lo aparte para el Señor y lo pueda depositar en las ofrendas. Entonces, ¿cómo puedo hacer con eso? Porque es una primicia. Yo di una enseñanza en la iglesia a aprender a darle al Señor las primicias. Y entonces esta persona me dijo, ¿cómo hago? Yo le digo, agarras un sobre, colocas ahí, le dices primicia para el Señor, lo apartas y lo depositas en el alfolí. Y las primeras veces depositaba 1 quetzal, 2 quetzales, 5 quetzales. Y un día dijo, Señor, yo ya no quiero estar entregando eso porque me da vergüenza entregarte eso, pero esa era la primera venta. Y un día llegó una persona y le compró como 160 quetzales esa mañana. Y lo primero, pero cuando vino eso, entonces dijo ella, es bastante. Se va a poner loco el hermano pastor con esto. Es bastante. Es bastante. Y al mismo tiempo el Señor le dijo, pero tú me prometiste que me lo ibas a entregar. Y le dice, no Señor, te tengo que honrar. Y lo depositó, lo puso en el alfolí. Y el Señor ha mantenido y sostenido ese negocio por mucho tiempo. Sí. Otra persona me dijo, otra persona me dijo, pastor, yo le he prometido al Señor que cada año, lo primero que reciba del año, yo se lo voy a dar. Otro me dice, lo primero que yo reciba del mes, aparte de mi diezmo, yo le doy al Señor una parte a él. Contestando la pregunta que hacía la pastora, ¿cómo hago ahora a estas alturas del año? ¿Cómo hago? Sí, no hay tiempo estipulado. Cuando tengo que voy a, ¿verdad?
aquí está, Señor, lo importa es cumplir, ¿verdad? Para ser bendecido, ser prosperado. Dios quiere prosperarnos, hermano. Yo le hago una pregunta, hermano. Sí, perdón. Si yo le dice a usted un ejemplo, yo le dice, su nombre es Rolando. hermano Rolando. Siervo, quiero que me dé $200,000. ¿Usted qué le diría al Señor? En mi corazón está. Pero quiero que me los des. Pero ese sí lo tuviera. Sí. Sí, eso. Así como está usted ahorita, como estoy yo, dame $200,000. No tengo los 200,000, pero lo que tengo te doy. ¿Por qué le está diciendo a usted que le dé $200,000? ¿Por qué Dios, mire la Ok. intervención. Se lo está pidiendo. ¿Por qué le está diciendo que le dé $200,000? Porque tengo la capacidad o tengo la capacidad de poder. ¿verdad? ¿La captó, pastor? Sí. Porque Él quiere bendecirlo a usted. Él quiere prosperarlo. Él sabe que usted no los tiene. Pero cuando Él le diga a usted, Rolando, yo quiero que me dé $200,000, usted le va a decir al Señor, ¿qué le va a decir? Y Yo sí no te los lo tengo. doy, Señor, pero Yo- ahora ya entiendo. cuando tú me los des, me bendigas, yo lo voy a dar. ¿Sí? Una promesa. Porque el Señor le está preguntando, le está diciendo por qué lo quiere bendecir. Le está dando que lo va a prosperar. Él le va a dar mucho más que eso. Amén. Entonces yo tomo esa palabra. Sí, amén. Señor, cuando tú me bendigas, me lo des, te prometo que te lo voy a dar. Porque le está dando de bendición. Amén. Yo agarro Está esa hablando, palabra. de prosperidad. ¿Sí? Tenemos que entenderle al Señor, hermano. Él sabe que no los tengo. Porque Él me va a bendecir, me trae una bendición grande. Y Él quiere que a través de esa bendición yo hago una promesa que se lo voy a entregar. Amén. ¿Sí? Amén. Sí, sí, amén. Nosotros ayudamos, hermano, nosotros está pastoreando la iglesia. Un hermano tuvo accidente. Se cayó de unos andamios y el fémur le llegó como por aquí. La cadera del pelvis y le ayudamos con abogados, pues fuimos abogados, porque él dijo no le querían pagar compensación. Entonces pues fuimos abogados, pero le dije, yo fui al hospital, le dije, vamos a ayudarlo, pero cuando usted recibe esa plata, ¿qué le prometí a Dios? Le dijo, voy a dar mis diezmos y mucho más que eso. Okay. Era de Costa Rica el muchacho. Ayudamos, pusimos un dinero porque el abogado no trabaja sin plata. Y él dijo, yo lo voy a ayudar. Y cuando le dieron la plata, salió del hospital, le dieron $275,000. Y más todo. Y cuando él sale del hospital, no nos dijo cuándo salió y se fue a Costa Rica. Y nunca yo lo dieron. Y no de los 23,500. No, nada, se fue, que va ganando. Se fue con la plata, ¿verdad? Yo cuando supe ya estaba en Costa Rica. ¿Verdad? Entonces, así somos a veces nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a terminar, hermano. Carnales. Aquí. Las primicias son parte del reconocimiento de parte de Dios. ¿Qué estoy reconociendo yo a las primicias? Que Él es el primero antes que Wow, aleluya, amén. Él es lo primero en mi vida. Gloria a Dios. ¿Verdad? En primer lugar. Segundo lugar, como aquel que ha perdonado nuestras rebeliones. Miqueas capítulo 6, verso 7. Ahí lo pueden encontrar lo que estoy diciendo. Miqueas 6, 7. Las primicias son parte del reconocimiento delante de Dios como aquel que ha perdonado nuestras rebeliones. Miqueas capítulo 6, verso 7. Yo concluyo. Quiere decir, hermano, mire, quiere decir que las primicias serán la puerta a nuestra bendición anual, cada año. Será la puerta de bendición anual. Amén. Amén. Pero sobre todas las cosas es reconocer que Dios nos ha pedido las primicias como un acto de reconocer que Él es nuestro Dios soberano, que está sobre todas las cosas. Y si Él me pide las primicias, es porque Él quiere bendecirme ese año. Gloria a Dios. Gloria a Una Dios. pregunta. ¿Las primicias se puede traer lo que se necesita o el dinero que se da?
Finanzas, sí, dinero. El Sí, dinero. sí. Porque en otras iglesias piden, por ejemplo, si necesita papel higiénico, traen suficiente, traen de lo que necesitan. No, las primicias es plata, ¿verdad? Habla de la palabra de finanzas. Oh. Sí, sí. Amén. Entonces, yo quiero dejar con ustedes. De la primicia hay mucho que hablar. Tenemos la bendición de la primicia. También hablamos la otra vez, la bendición de la primicia. Pero, lo que Dios necesita es acción. Yo, acción. Hello. A través de la palabra que yo escucho, Dios quiere que yo accione. Si yo no acciono escuchando la palabra, es porque yo no quiero ser prosperado. Es porque yo no quiero ser bendecido. Es porque yo no quiero dar mi dinero a la iglesia. Es porque yo no necesito dar. ¿Sí? Amén. Amén. Dios los bendiga toda esta noche. Y que la paz de Dios siga con nosotros, ¿verdad? Pastor, nosotros yo me voy a, esta semana me voy a Florida. Estoy una semana afuera, pero cuando regrese seguimos por la casa, ¿verdad? Amén. Amén. Dios los bendiga, hermano. Amén, pastor. Dios los bendiga. Amén, hermanos. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Primeramente quiero felicitarlos, ¿verdad? Porque Yo no he estado en los últimos servicios, pero me ha platicado mi esposa y he recibido comentarios